Muchos de los priistas de toda la vida, pues hoy se desmarquen de Alito Moreno, pero a lo mejor antes no, porque no era el personaje y el engendro en el que se ha convertido. Hoy, López Obrador. Hoy tenemos ¿Y López 51, Obrador, qué me dices? una reducción a 92. Muy el más importante. corrupto, y por supuesto el que más atendió la homicidios causa tuvo, que es muy importante, el que era peor la presidente desigualdad. de este país. Pero entiendo Bueno, que el cuando se acaban los argumentos, ¿no? Se recurre No, esos son argumentos. a la Estos son descalificación argumentos. y a la Y son interrupción. cifras. Pero yo entiendo la desesperación de la oposición. Muchas gracias. Porque cuando una oposición no tiene respaldo popular, hacen lo que hacen ellos: ir a Estados Unidos, cabildear en Washington, radicalizar a la gente, recurrir a la violencia y culpar de todo sin hacerse responsables del pasado que pesa sobre ellos, porque ellos ya gobernaron 77 años y se les olvida completamente. Me parece que las pruebas las tenemos que recabar nosotros. No podemos exigirle a otro país que haga nuestra tarea. Aquí hay suficientes pruebas Alito, y hay que investigar. Escucha a tu secretaria general, Alito. Escúchala, por favor, Alito. A Rocha Moya, a los 10. Arturo Ávila deja en la lona, así como la escucharon, dejó en la lona a Carolina por parte de la oposición. La dejó sin argumentos, señoras y señores. Y cuando Arturo Ávila mencionó a Alito Moreno, hubieran visto cómo se puso esta señora. Vamos a ver el siguiente video. Comenta y opina qué piensas acerca de esto. Carolina Villano, senadora del PRI, y Arturo Ávila, diputado federal de Morena. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahora nos faltó Federico, pero está... Rehuyó al debate. En la Cámara de Diputados. No, rehuyó al debate, ya lo conoces. O no se levantó temprano. Federico Dori, bueno, le mandamos yo no dudo, yo un creo saludo que tiene mucho trabajo. Sí. Oigan, pues a ver, comenzamos con... Mucho trabajo para levantarse. Sinaloa, que tanta polémica y revuelo surgió el fin de semana con la renuncia, más bien con el regreso de Rocha Moya a la gubernatura en funciones, ¿no? Y después, tras 32 horas. 34, ¿no? 34 horas, regresó pues a donde estaba con la licencia, y ahora ya se eligió, por cierto, ayer el Congreso a una nueva gobernadora, que dijo la presidenta, pues le tocará a Graciela Domínguez pues el proceso también de elección de Sinaloa, ¿no? Porque ya hoy se define, creo, además la candidata de Morena, bueno, o la precandidata o corcholata, como se le llame. Carolina, este tema de Sinaloa que lo venimos arrastrando desde hace tiempo, 2 años se van a cumplir en septiembre de que hay guerra entre dos grupos del cártel de Sinaloa en ese estado. Bueno, a mí me parece que lo que estamos viviendo en Sinaloa, lo que hemos vivido es un suceso, un episodio vergonzoso. Yo estaba revisando la ley y el regreso de Rocha tenía que ver con que querían quitar a quien dejó él, prácticamente a una empleada. Entonces, para poder quitarla tenía él que regresar y entonces hacer toda esa maroma que hicieron. Entonces, y cuando dicen no sabíamos, pues sí sabían, nada más que pues hay que hacer todo ese show pues para no tener que decir, como muchas veces desde la presidencia, no decir la verdad. Pero hicieron toda esa maroma porque legalmente no podían quitar a la sucesora, salvo que regresara a Rocha e hicieran eso, que poner a otra persona. Sí. Porque la otra persona pues solamente estaba en el teléfono recibiendo instrucciones. Yo supongo que esta probablemente pues no va a recibir instrucciones, pero es rochista. Ella participó en el gobierno de Rocha, fue su secretaria de Educación. No creo que a los narcos les haya importado mucho la educación del Estado, pero sí creo que es parte de ese grupo, ¿no? De un grupo en el que tienen intereses que proteger, cosas que cuidar, que tapar, y bueno, pues desafortunadamente nadie está ocupado de los problemas reales de Sinaloa, ni del país. Todos están, el oficialismo, Morena, está en la disputa por el poder en los estados, no están preocupados de la economía que está sufriendo enormemente, no están preocupados de los muertos, de los desaparecidos. Esos temas no están en su agenda está la grilla interna y también polarizar al país. Es muy lamentable, Mario, muy lamentable, porque todo lo que vemos en la prensa, pues es todo eso, el maximato que se debilita con la presidenta. A nadie le conviene una presidenta o un presidente débil, no nos conviene. Nos conviene que sea fuerte para enfrentar los problemas del país dentro y fuera. Arturo Ávila, este caso de Rubén Rocha Moya, más allá del regreso y después la salida otra vez del gobierno en funciones de Rocha Moya,
pues ¿qué va a pasar con él? Porque dicen que hay investigaciones de la Fiscalía General de la República, pero ¿cuándo se va a saber en qué derivarán las investigaciones? Estados Unidos sigue solicitando a Rocha Moya su detención con fines de extradición. ¿Qué va a pasar con el personaje? Bueno, yo empezaría, Mario, por enviarle a la gente de Sinaloa, que es gente buena, que es gente echada para adelante, que es gente que lamentablemente ha estado estigmatizada por toda esta situación que construyeron los gobiernos del PRI y del PAN. Todos los cárteles de narcotráfico nacieron cuando gobernó el PRI y el PAN, no hay más, todos, absolutamente todos, ni uno con nosotros, todos nacieron con ellos. Y Sinaloa especialmente, efectivamente, ha sido un espacio, un centro en donde lamentablemente los grupos más importantes del narcotráfico, que hoy tuvieron una escisión, como son los Chapitos y los que pertenecían al Mayo Zambada, pues han provocado, a partir de la extracción del Mayo Zambada, una situación de violencia sin precedente, lamentable. 2 años, van para 2 años. Afortunadamente, los 15,000 elementos que tiene el ejército, los más de 1,700 marinos que están allá, han logrado reducir de forma significativa esta situación. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es le envío a la gente de Sinaloa un fraterno abrazo y deseo que muy pronto logren encontrar una situación de paz en ese estado que se lo merece porque es gente buena y es un estado además hermosísimo. En segundo lugar, yo me iría más por lo que dijo ayer Mario Zamora, no lo que dijo la senadora Villano. Mario Zamora fue el ex candidato del PRI al gobierno, perdió 2-1 en la elección pasada. Y Mario le deseó a su compañera diputada federal, porque somos compañeros en la Cámara de Diputados, una buena fortuna, buena suerte en su mandato. Incluso llegó a expresarse muy bien de ella. No la relacionó directamente con la figura de Rubén Rocha. Me parece que Mario entiende muy bien cuáles son las condiciones políticas de Graciela, que ha sido una activista histórica, una activista primero por la vivienda de la gente de Sinaloa, una persona que estuvo en el movimiento de izquierda desde el PRD históricamente, una persona muy concentrada en los temas de educación, una persona que tiene una carrera por mérito propio y no por pertenecer a un grupo como sucede en el PRI. Habiendo dicho lo anterior, y con esto concluyo, me parece que lo que tiene que suceder para Rubén Rocha es que continúen las investigaciones, que se llegue hasta las últimas consecuencias, para bien o para mal, que se cumpla el debido proceso, que si hay pruebas que lo vinculen a una actividad delictiva que pague, él y quien sea, porque Sinaloa se merece lo mejor y es momento de que nosotros como movimiento, como lo hemos venido haciendo, sigamos demostrando que no importa el color, quien sea, si tiene algún vínculo, algún señalamiento con pruebas, tiene que pagarlo. Carolina, el tema de Sinaloa pues ha tomado mucho reflector en el tema de la relación con Estados Unidos, la relación bilateral, de las acusaciones que ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero pues hay otros asuntos con las visas, hay otras investigaciones pues de personajes políticos. Lo ha dicho una y otra vez cualquier cantidad de funcionarios de Estados Unidos, de la Casa Blanca o del Congreso, de las agencias de inteligencia y de seguridad. ¿Cómo va a resolver México todo este asunto con Estados Unidos en materia de seguridad particularmente, ¿no? Porque hablamos la semana pasada de que estuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en Buenos Aires, lo elogió el director de la DEA. En México, al parecer, a ciertos grupos, incluidos del oficialismo, no les gusta mucho ese acercamiento con Estados Unidos, pero la relación es importante y vienen sus elecciones intermedias en noviembre y hay quienes apuestan a que va a poner Donald Trump el foco otra vez en México, hablando de la relación política y el crimen organizado. Mira, Mario, el gobierno de Morena dice muchas cosas, pero la realidad grita otras. Ellos dicen, no, todo lo quieren amparar en el tema de la soberanía para exculpar su silencio, su falta de voluntad de investigar a Rocha y a otros más. Piden pruebas cuando las pruebas las tiene cada uno de los sinaloenses. Hay pruebas por todos lados. Bueno, de entrada, pues murió ahí un diputado federal cuando el suceso del Mayo. ¿Cómo salió de ahí? Nunca se ha investigado nada de eso. Pero Rocha Moya no solo tiene problemas de ese tipo, de narcotráfico, sino que tiene también problemas. La propia Auditoría Superior de la Federación le ha documentado irregularidades tremendas. Incluso a su hija, que estaba a cargo del DIF, le han documentado muchas cosas.
tiene negocios familiares, tiene empresas fantasmas, tiene muchas cosas que tiene que rendir cuentas aquí con nosotros. Es decir, más allá del tema de narcotráfico que es evidente por todos lados. Me parece que este asunto tiene que investigarse. O sea, hoy por hoy dice lo que la DEA dijo de Harfuch. Pues me parece que eso contradice el discurso oficial, donde el discurso oficial dice, no, ellos no participan con nosotros. Y realmente muchas veces, muchas de las acciones importantes que se han hecho en México, pues han participado las agencias de Estados Unidos. Y qué bueno que apoyen con inteligencia, con coordinación y demás. Hay que hablar con la verdad. ¿Por qué ocultar eso? O sea, eso no vulnera. Lo que sí vulnera nuestra soberanía es que no investiguen, es que no estén haciendo justicia aquí en el país, es que el territorio esté dominado por el narcotráfico. Eso sí vulnera nuestra soberanía. Y debo decirte que Mario tiene razón. O sea, Mario es un sinaloense que lo que más debe desear es que Sinaloa funcione, que estén las cosas bien, que funcionen los negocios, que los niños, los jóvenes tengan una vida normal. Pues yo también, si viviera allá, viviría sufriendo en ese infierno. Sí. Mario fue víctima de Rocha Moya. O sea, Mario le levantaron a más de 1,000 representantes de casilla. Sí ganó Rocha Moya, pero no fue legítimo ese triunfo. Y sí pudo haber participado un gobierno priista. El gobierno priista anterior, hoy lo hicieron embajador de España. Es decir, como se entregó y cooperó y no impidió que levantaran a nuestras gentes, porque él se hizo de la vista gorda. O sea, su ayuda fue evidente. Pues que lo investiguen también. O sea, que yo creo que a cualquiera de los de atrás que los investiguen. Porque no se vale solo acusar. Si hoy tienen el poder, tienen las instancias para investigar, pienso que lo deben hacer. Y nada más termino diciéndote que el oficialismo pasó de no está solo, le gritaban ahí todos, incluyendo aquí al compañero Maromas, pues, le gritaban no está solo, al hermano de López Obrador, porque dijo, no es mi amigo, es mi hermano. Y que confesó, yo llegué aquí sin ganar la encuesta, porque López Obrador me puso. Pero no solo eso, yo creo que el que lo puso más bien, pues fue el Chapo. O sea, fueron ellos los que dijeron, queremos a Rocha, aunque no haya ganado la encuesta. Lo que mal empieza, mal termina, Mario. Yo deseo que Sinaloa funcione bien. Están sufriendo mucho. Nosotros estamos acá, ellos están allá todos los días. No pueden llevar una vida normal. Los negocios han cerrado. Yo me quedo. Escuché una entrevista de un empresario muy triste por la situación que viven y por cómo se jalonearon para sacar a esta compañera hoy del diputado como gobernadora. Pues yo también desearía que funcione, ni modo que quiera yo que no funcione Sinaloa. Allá vive mucha gente que merece vivir feliz, como todos en México. Sí, que llevan mucho tiempo en crisis. Mencionaba el tema de Estados Unidos ahora, Arturo, porque está el general Mérida, o exgeneral, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, pues al parecer siendo colaborador de del gobierno de los Estados Unidos con las investigaciones. Y bueno, también además hay aquí en México recientemente un detenido que fue chofer de Héctor Melesio Cuen, asesinado en todo este asunto de la extracción del Mayo Zambada, que también pues seguramente está declarando ante las autoridades todo lo relacionado con ese tema del Mayo Zambada y con Rubén Rocha Moya, ¿no? Y qué bueno, Mario, lo veo muy bien. Nosotras y nosotros, a diferencia del PRI, que ayudó en la fundación de varios cárteles, que sin duda pactaban con los narcotraficantes, hacían estas famosas paz narca, ¿no? En los gobiernos que tenían. Nosotros sí perseguimos a las personas que de alguna forma, con pruebas, son señaladas o vinculadas a un proceso de relación con el crimen organizado. Ahí está el caso de La Barredora, en donde nosotras y nosotros fuimos por ese personaje. Ahí está el caso de los vicealmirantes que fueron resultado de una investigación de robo de combustible, de importación ilegal de combustible. Ahí está el caso de quien sea, las operaciones incluso Enjambre que han sido encabezadas por el gobierno de México han detenido a alcaldes priistas, panistas, de Morena, sin importar el color. Nosotros no somos comparsas. Y me parece que si hay investigaciones deben de seguir adelante. Yo siempre he dicho que hay una enorme confusión, pero que además abona a la confusión el PRI, en la lógica de defender a un personaje o de defender el debido proceso, ¿no? Porque si el día de mañana vinieran aquí y nos pidieran la extradición o la detención con fines de extradición de Alito Moreno,
Porque supongamos por un momento que compró propiedades con un costo menor a 7 centavos el metro cuadrado, o supongamos por un momento, ¿no?, que se le acusa de 5 carpetas de investigación por haber dado contratos o haber desviado recursos, o supongamos por un momento que tiene una conducta ilícita de la que es acusado. Y de pronto el gobierno de Estados Unidos dijera, oigan, mándenme a Alito Moreno, ¿no?, con detención, con fines de extradición, pues tendrán que cumplir lo que establece el artículo 11 del Tratado de Extradición, que es por lo menos mandar pruebas, porque cuando se va a detener una persona, de acuerdo a lo que establece la Convención de los Derechos Humanos, pues se va a quitar un derecho humano, que es el derecho a la libertad, a estar fuera, y en esa lógica tiene que haber por lo menos cumplimiento del debido proceso. Y eso me parece que es el grave error de la oposición, que ha querido poner esta interpretación constitucional de que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario como una protección. Y no es protección. Yo espero con ansias que si verdaderamente el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas en contra de cualquiera de estos personajes, las envíe a través de los canales institucionales, a través de la Cancillería. Yo espero también que si la Fiscalía General de la República tiene pruebas en contra de este personaje, las envíe. Y espero también que se cumpla a cabalidad con el Estado de Derecho. Oye, que es culpable, que pague. Oye, que va a haber más, que paguen. Nosotros no somos comparsas. Y por cierto, se equivoca la senadora. En la vida yo he respaldado a ninguna persona. Y lo podemos ver, incluso en el video famoso, ¿no?, las veces que quiera. Ese video, además me parece bien importante porque lo usan nuevamente como una estrategia política. Es una reunión en donde convoca el coordinador Ricardo Monreal a los diputados y diputadas de Sinaloa. Y ahí acompañamos la mesa directiva, efectivamente, de la Cámara, del Grupo Parlamentario de Morena. Yo soy parte de la mesa directiva como vocero del Grupo Parlamentario. Los compañeros de Sinaloa decidieron hacer una manifestación expresa, ojo, cuando no había ningún señalamiento todavía. Porque eso es bien importante. A veces la política tiene fotografías de momento, ¿no? Y entiendo perfectamente bien que muchos de los priistas de toda la vida, pues hoy se desmarquen de Alito Moreno. Pero a lo mejor antes no, porque no era el personaje y el engendro en el que se ha convertido. Entonces, los momentos son relevantes porque ese famoso grito que hacen los compañeros del grupo parlamentario de Sinaloa específicamente, pues no fue cuando venían todos estos señalamientos, ¿no? Y entonces yo a veces lamento mucho que traten de hacer estas causales lineales directas, ¿no?, para tratar de asumir que A es B y que B es C, ¿no? Me parece que es bastante desafortunado, pero entiendo que es parte de la estrategia política de la oposición y la respeto, porque cuando una oposición no tiene respaldo popular, hacen lo que hacen ellos, ir a Estados Unidos, cabildear en Washington, radicalizar a la gente, recurrir a la violencia y culpar de todo sin hacerse responsables del pasado que pesa sobre ellos, porque ellos ya gobernaron 77 años y se les olvida completamente. Carolina, da la impresión de que en el oficialismo Morena quieren darle ya la vuelta a la página, en este caso de Rocha Moya, para seguir, bueno, pues con lo que viene para el 27, el proceso interno. Hoy, de hecho, van a pues elegir a su coordinadora o coordinador en Sinaloa, su precandidato. Mira, Mario, son muchas maromas las que hizo. Traté de apuntar todas las ideas adelante con las respuestas. Aventó para distraer la atención de lo importante. Primer punto, me parece que las pruebas las tenemos que recabar nosotros. No podemos exigirle a otro país que haga nuestra tarea. Aquí hay suficientes pruebas Alito, y hay que investigar. Escucha a tu secretaria general, Alito. Escúchala, por favor, Alito. A Rocha Moya, a los 10 que están pidiendo ustedes pruebas que les pidió Estados Unidos. Primer punto. Segundo punto. Acabas de decir justamente lo que ustedes hacen toda la vida. Una justicia selectiva. Es decir, con algunos funciona la presunción de inocencia y con otros no funciona la presunción de inocencia. Y tenemos muchos casos como ejemplo de ello. Con los suyos hay presunción de inocencia, con la oposición no hay presunción de inocencia. Nosotros no tenemos, ustedes tendrían que estar hablando del gobierno, del ejercicio del gobierno. Todo el tiempo se la pasan hablando de la oposición. Háganse cargo, háganse responsables de que les toca gobernar y tomar las decisiones. Mira, el huachicol fiscal es justamente el delito más grande cometido en la historia de México.
De verdad es impresionante cómo de ahí ustedes nutrieron sus campañas, aparte del dinero del narco, y que con el huachicol está relacionado el narco. Y tú lo mencionas como cualquier cosa, es súper importante. Me parece también muy importante destacar cuando dices que nosotros, obviamente han existido delincuencia organizada desde hace muchos años, nadie niega eso. Simple y sencillamente, hoy gobierna el narco. Hoy nosotros vamos a competir contra el narco. Ese es el problema. Y otra cosa, señalabas, Mario, que están eligiendo a sus corcholatas, y además les llaman defensores de la transformación cuando son aspirantes, son precandidatos, violando la ley desde el gobierno. O sea, haciendo campañas con recursos públicos en lugar de cumplir su función como funcionarios o como diputados o senadores, andan en franca campaña desatendiendo los problemas del país. De verdad es increíble tantas maromas que tiene que dar aquí mi compañero de esta mesa, porque dice que le dijeron a Rocha Moya, no está solo. Pues se dice no está solo cuando alguien vive un problema, cuando alguien está cuestionado. Así le hicieron con Cuauhtémoc Blanco. Entonces, no está solo, ya se volvió una frase donde nos instruyeron proteger a este delincuente y a nosotros no nos importa si es o no delincuente, nosotros vamos a cumplir lo que nos ordenan, arroparlo y mostrar. Querían quedar bien con López Obrador porque dijo que era su hermano. O sea, hoy no tardan en salir a decirle a Andy, no está solo, no está solo. O sea, realmente son una bola de delincuentes sin vergüenza. Lo que le falta a este gobierno es tener vergüenza, porque defienden lo indefendible de una manera impresionante. O sea, las maromas que tiene que dar de un tiempo aquí Arturo, son impresionantes. Toca 10 temas, 20 temas, uno tras otro, pero de nosotros. Ahora dice que no somos nadie y todo el día hablan del PRI. Todo el día es hablar del PRI, porque saben perfectamente bien. Ellos quieren ocupar nuestro lugar en la historia. No lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no somos iguales. Eso es absolutamente cierto. Nosotros sí tenemos vergüenza, ¿eh? Cuando algo está mal, no solo reconocemos. Si algún gobernador nos falla, llevamos a 6 a la cárcel. A 6. Ellos tienen a más de 6 señalados con delincuencia organizada y todo tipo. Nada más ve a Mara Lezama. Ahora con sus aviones privados que no sabe cómo probar. O sea, cuando el señor de Macuspana, el de la secta de Macuspana hoy pregona pues austeridad, nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque saben que ni él ni sus hijos viven con austeridad. Arturo Ávila. No, me parece que la alusiones personales, a ver, senadora... Ayer cerrando, porque tenemos que... La senadora se confunde cuando dice que nosotras y nosotros queremos ser como ellos. En lo absoluto, somos totalmente lo hasta contrario. Se llevaron a muchos priistas. Y efectivamente no somos iguales, ¿no? No somos corruptos, no somos autoritarios, no somos una dictadura como ustedes se pusieron en el poder. Arturo. Pero le voy a dar un poquito de información a la senadora con el respeto. ¿Es una dictadura constitucional? Que me merece, porque de pronto tienen cierta amnesia de lo que ha pasado. No fueron 4, no fueron 6, no fueron 10, no fueron 14. Han sido 17 gobernadores vinculados a actividades criminales del Partido Revolucionario Institucional. Les faltaron más, porque si tendríamos pues que voltear a ver, a los gobernadores del PRI, casi todos acabarían en la cárcel. Por cierto, ustedes. yo invito a la senadora y secretaria general del PRI a que revise los contratos de todos los gobernadores del PRI. Revisen los de ustedes. De servicios aéreos. Ojo, vámonos para atrás. Vámonos de los actuales. Ustedes tienen el poder. Hasta los revisen, últimos denuncien, gobernadores de los últimos 20 años. Nunca vas a encontrar más vuelos privados en la historia de este país que los que hicieron los gobernadores del PRI. Oye, ¿por qué no denuncian, Arturo? Y te lo pongo, es más, voy a hacer la investigación. Arturo, ¿por qué no denuncian? Y el próximo miércoles voy a hacer la denuncia pública, incluyendo, por supuesto, los vuelos de todos los exgobernadores del PRI. Vas a ver quiénes eran los reyes de la aviación privada. Y algo que me parece increíble, ¿no? Fíjate. O sea, a finales de 1970, ellos son peores. Y en la el pueblo de México no quiere 80, eso. El pueblo de México quiere responsabilidad. Nació el cártel de Guadalajara, cuando el PRI gobernaba. En el 80 nació el cártel
del Golfo, el moderno, cuando Pero el PRI ustedes los pusieron a gobernaba. gobernar, Arturo. El cártel de en lugar Tijuana combatirlos. nació en 1988, cuando Carlos Salinas gobernaba. Del Marina PRI, del Pilar se alió Por con cierto, ellos. Ernesto Rufo también, de según Anabel Hernández, les ayudó a crecer muchísimo allá en Tijuana. A finales de los 80, el cártel de Juárez nace con el PRI. Qué curioso. Fíjate, en la década de los 90, el cártel de Sinaloa nace con el PRI, con Ernesto Zedillo y con Carlos Salinas. Pero qué curioso, en los Hoy 90 mismo están y haciendo en el muchos 2000, delincuentes. el cártel del milenio de los Valencia nace con Ernesto Zedillo y con sus aliados Vicente Fox. En el 2006 nace la familia michoacana, en el 2008 nacen los Beltrán por qué los Leiva, dejan gobernar, todos con el Arturo? Partido Acción Nacional, en el 2010 y en el 2011 ¿Por qué permiten que nace gobiernen el el cártel país hoy? Jalisco Nueva Generación con Felipe Calderón, en el 2014 y 2017 Combátanlos. nace el cártel Santa Rosa de Lima con el PRI otra vez, en el 2014 y en el 2015 nace el cártel de Noreste con Enrique Peña Nieto. Estos Y ustedes se hicieron fueron a la cama con un ellos. festín del narco. Aventaban, ¿no? Las drogas por todos lados con todos los cárteles que crearon sus gobiernos. Nos dejaron un desastre, ¿no? Y ya en la cruda, los priistas, ¿no? Ahí vemos a Alito Moreno, ¿no? Ya se les olvidó que ellos fueron los creadores de las organizaciones criminales de este país. Tenemos que ir cerrando, Carolina. Es para que el concluir. tema es, primero, siempre acusan, investiguen y denuncien. Hoy les toca a ustedes hacer justicia a este país. No sigan acusando solo como propaganda política. Eso no se vale. Háganse responsables de su función y de sus facultades constitucionales. No se vale seguirlo usando como bandera y propaganda. Primero. Segundo, si existe la delincuencia, nadie la niega, existe en todo el mundo. ¿Por qué se alían y por qué se van a la cama con ellos? ¿Por qué se alían para gobernar? ¿Por qué permiten que pongan gobernadores, que pongan alcaldes, que pongan senadores, que pongan diputados? Eso no se había visto nunca. Es increíble lo que han hecho. Y hoy solamente salen a echar la culpa a otros. Háganse cargo. Llevan 8 años desgobernando este país, destruyéndolo. Háganse cargo, Arturo. Ya dejen de buscar responsables. Ustedes son responsables y la historia los va a juzgar. 30 segundos, Arturo. Nos hacemos cargo que el mejor indicador para poder demostrar si una política pública funciona es, sin duda, los homicidios dolosos, que es lo que más lastima a la gente y al pueblo de México, una disminución del 51%. Cierro diciendo, cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia, había 27 homicidios dolosos por día, cuando salió 77. Cuando llegó Enrique Peña Nieto, había 77, cuando salió 100. Hoy ¿Y cómo le tenemos- fue a López Obrador? Hoy tenemos ¿Y López Obrador qué me 51, dices? una reducción a 92. El más muy importante. corrupto, y por supuesto el que más atendió la homicidios causa tuvo, que es muy importante, el que era peor la presidente de desigualdad. este país. Pero entiendo Bueno. que El cuando más criminal. se acaban los argumentos, ¿no? Se recurre No, esos son argumentos. a la Estos son descalificación argumentos. y a la Y son interrupción. cifras. Pero yo entiendo la Nos tenemos desesperación que de la despedir. oposición. Muchas gracias.